terminó la reunión de los legisladores en el Congreso. Bueno, escuchamos al radical Mario Negri. La politización ya consagrada por el gobierno de los organismos de inteligencia, con el objetivo central, como lo ha hecho el gobierno en otras oportunidades, de distraer la atención de la sociedad del problema central que vive la Argentina y frente a estos hechos, cuáles son la impunidad e impedir que se sepa la verdad. Quedan a disposición también los colegas y presidente del bloque para todas las preguntas que quieran formular. ¿Significa entonces que lo que se pretende es que en principio la Secretaría no da foro al tratamiento del proyecto? No hemos discutido hoy porque todavía no ha entrado el proyecto, pero nosotros vamos a coordinar acciones y todo esto estará presente en el debate y con los otros bloques que convocaremos. Pero reiteramos las palabras del texto. El texto dice que denunciamos Federico, te adelanto un poco este envío del gobierno, este proyecto, como una maniobra que no solo no resuelve, sino profundiza, con un intento de profundizar y de profundización de la politización de los servicios de inteligencia tal cual ha pasado hasta ahora, y que es uno de los problemas principales que nos ha sumido en esta pobreza institucional de la actualidad argentina. ¿Cuáles serían los puntos? No tiene autoridad política ni moral para impulsar una reforma a la ley de inteligencia. Lo primero que deberían hacer es rendir cuentas sobre el manejo de la inteligencia politizado y mafioso durante 11 años de gobierno. Eso es lo que se impone en este momento. No tienen autoridad para esta discusión. Este es un gobierno que no entiende que se va dentro de 10 meses y esta es una discusión estructural que tiene que asumir el conjunto de la política, de la sociedad, de los sectores académicos con vistas a un plazo un poco más largo. Con esta reforma, con los archivos viejos, ¿qué pasaría? Está bien que lo tienen en el texto, pero ¿qué ocurriría? ¿Se perdería material? ¿Se perdería el no conocemos la reforma. Aquí lo más grave, obviamente, es pensar que al frente del área de las escuchas telefónicas quieren poner hoy a la funcionaria más sospechada de manipulación, que es la procuradora Gil Carbó. La verdad es que eso es una cachetada a toda la historia de lo que hemos vivido durante estos tiempos. Este gobierno no se da cuenta que ellos son los denunciados, los sospechados por todas las maniobras. Han sido denunciados por un fiscal de la Nación por encubrimiento de un delito. Entonces me parece que deberían abstenerse hoy de presentar este tipo de reformas y mucho menos poner a Gil Carbó al frente de las escuchas. En ese sentido, el gobierno desestimó esa denuncia y habló de que el gobierno luchó por la impunidad y por el terrorismo, para combatir el terrorismo de Estado y el terrorismo internacional en relación con estos atentados. ¿Ustedes cómo lo ven? Nosotros vemos que es tremendo que en nuestro país haya habido intermediarios entre funcionarios del gobierno y un señor iraní, Rabbani, que está acusado de ser el organizador del atentado de la AMIA. Que ha habido esos contactos y que no es solamente que un señor cercano al gobierno haya hablado, sino que Rabbani contestó. Entonces esto es de una gravedad inocultable y tremenda, vergonzosa. Ahora, lo que queremos es una reforma real de los organismos de inteligencia para que no pase lo que estuvo pasando en los últimos 11 años. Así que vamos a seguir esto muy de cerca y vamos a cuidar que no haya desvíos ni de las investigaciones, ni de las acusaciones, ni de la intervención de la justicia, ni de las operaciones de inteligencia, porque nuestro aliado es el pueblo al que nosotros le tenemos que dar confianza. Así que sepan que nosotros estamos respaldando la angustia, la preocupación del pueblo argentino. En el 2005, el presidente Kirchner, en la OEA, después de haberse la justicia pronunciado por el encubrimiento y abrir una causa que podía ser condenada a la Argentina, se comprometió a una serie de acciones. Una de ellas era reformar los organismos de inteligencia. No solo nada ocurrió. Con la inteligencia militar incorporada con el general Milani se ha puesto una visión paralela para investigar a la política, para seguir a los opositores. Vino el proyecto X. La propia ley de inteligencia que hoy rige y la que seguramente habrá que reformar ha sido la más incumplida por el propio gobierno. El secretario de Inteligencia depende directamente de la Presidencia de la Nación. Nosotros nos preguntamos, si la presidenta cree que los servicios de inteligencia
son los que han provocado este hecho luctuoso de esta magnitud. El problema más grave, ¿es decir que los servicios de inteligencia manejan el gobierno? ¿En qué Argentina y en qué democracia sitiada estamos entonces? Ese es el problema central que estamos teniendo hoy, el cual nos anima a que coordinemos estas acciones parlamentarias durante este tiempo y que realmente nos muestre con una visión de unidad firme y clara. Cada vez que el gobierno tuvo un problema sobre un funcionario, sobre un ministro con la justicia, como pasó con el caso Chicone, recuerden ustedes, en el acto mandó una iniciativa parlamentaria para cambiar el eje de la discusión. En esa no vamos a entrar. Lo que no nos vamos a alejar es de reclamar verdad y lucha contra la impunidad. Yo quiero darle tranquilidad, hay algo para destacar, que es la generosidad, la actitud de trabajo conjunto que han tenido los presidentes de los bloques durante todo este tiempo, al igual que el año pasado en distintas circunstancias. Que la sociedad tenga la tranquilidad que estamos atentos, aun cuando estemos en minoría en el Congreso, para decir las cosas tal cual son, poner la verdad arriba de la mesa y trabajar por la consolidación de las instituciones y al mismo tiempo hacer que el gobierno se haga responsable de lo que es responsable y no patee la pelota afuera. Eso es de destacar en esta oportunidad y vamos a estar custodios, atentos frente a esta situación. Una cuestión más es que no vamos a tolerar que el gobierno aproveche una situación de extrema gravedad como la que estamos viviendo para terminar copando los servicios de inteligencia con militantes de la Cámpora, porque esto va a terminar constituyendo una bomba de tiempo para el gobierno que viene. Seguramente vamos a trabajar con el tiempo, como bien señaló Stolbizer y los demás colegas. Requiere un fuerte acuerdo de la política y la sociedad. En los años 80, la transición de la democracia, la ley de seguridad interior y la ley de defensa fue la política de Estado quizás más importante que logró el consenso, que seguramente estarán desactualizados o no. Pero cuando se están yendo, vienen a proponer reformar lo que usaron durante 12 años al servicio del poder, lo único que generan es mayor desconfianza y mayor sospecha. Yo quiero decir una sola cosa. Durante todos estos años hubo muchos proyectos de reforma del sistema de inteligencia y de la ley de inteligencia. Ninguno de los proyectos fue del oficialismo del Frente para la Victoria. Todos proyectos de los bloques de oposición. Ahora, tenemos que contextualizar, no irnos de la situación en la que estamos. Acá la discusión no es si hacen falta reformas a la ley de inteligencia. Hay un fiscal federal muerto. Un fiscal federal que es el acusador de la presidenta de la Nación. Y es la presidenta de la Nación la que dice, creo que al fiscal no se suicidó, sino que lo mataron. ¿En ese contexto creen que es el ideal para rediscutir una ley de inteligencia? ¿Creen que la rediscusión de la ley de inteligencia es la salida o la búsqueda de la verdad? De ninguna manera. Entonces, lo que venimos a decir es, denunciamos la intención de la presidenta y no nos pensamos mover de ahí. Proyectos alternativos hay muchos y los hubo durante todo el tiempo. En el año 2004, el expresidente Néstor Kirchner y la presidenta de la Nación, entre un ministro de su propio gobierno que denunciaba a Estiuso y Estiuso, es decir, el statu quo de la Secretaría de Inteligencia, decidieron por la Secretaría de Inteligencia, esa que nunca da cuentas de nada, esa que hoy es denunciada por la presidenta. Entonces, busquemos la verdad, custodiemos las pruebas, dejemos que se lleve adelante la investigación judicial que incluye a la presidenta de la Nación. Hay proyectos en esa línea. Mire, lo que está claro es que salir de Guatemala para entrar a Guatepeor en la mano de Gil Carbó, con un agregado, ustedes saben que se sale del sistema inquisitivo para ir al sistema acusatorio. Es decir, que el poder de la investigación va a estar en los fiscales. Es decir, que si en el sistema acusatorio está el poder de los fiscales y son los que tienen que investigar y además manejar la escucha, hay una fuerte contradicción. Y si además son militantes de la Cámpora, estamos en un problema. Hay una cosa muy importante a destacar. Consenso no significa número dentro del recinto. En una de esas, por la mayoría circunstancial, sobre el final de un gobierno,
Eso justamente es la demostración. Bueno, acá estamos escuchando entonces a los integrantes de la oposición criticando esta decisión de Cristina Kirchner de mandar el proyecto de ley modificando todo el sistema de espías, de espionaje en la Argentina. Lo dijo Darío Giustossi, ¿no? Están en minoría, o sea que el gobierno tiene claro, Cristina Kirchner tiene claro que esto que anunció y que está en manos de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, este cambio en el sistema de espionaje, de espías en la Argentina, de inteligencia, va a salir por el Congreso, empezando por el Senado, porque allí tiene los números el gobierno. Lo que dice la oposición, que están cambiando el eje de la discusión cuando está el tema de la muerte de Nisman y la gravísima denuncia que hizo el fiscal y que afecta a la presidenta Cristina Kirchner. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Se va a tratar en el Senado en sesiones extraordinarias durante febrero. Cristina Kirchner dijo que en 90 días eso tiene que estar ya en funcionamiento la nueva estructura. Recordemos que las escuchas telefónicas, el seguimiento, todo eso va a pasar a otra órbita, no va a pertenecer a la órbita de la nueva Agencia Federal de Investigación de Inteligencia, sino va a quedar en manos del Ministerio Público Fiscal, es decir, en manos de la Procuradora, en este caso Gils Carbó, que es criticada también por la oposición, quien va a ser la encargada de autorizar o no escuchas telefónicas. Así que este es el planteo de la oposición, pero insisto, la estrategia del gobierno es enviar el proyecto al Congreso de la Nación, al Senado, y darle tratamiento. Por supuesto que tiene que ser tratado en comisiones, va a haber invitados especiales, pero como pasa siempre, Federico, Silvia, lo hemos visto en otros proyectos, ¿no? Hay discusión en comisiones hasta que el kirchnerismo dice, bueno, hasta acá llegamos. Y ahí se transforma en un trámite casi express, ¿no? Exacto, dice, bueno, hasta acá llegamos, votamos, sale el dictamen en mayoría del kirchnerismo, va y se trata en el recinto, lo hemos visto con otras leyes, pero la oposición quiso dejar sentada su posición. Gracias, Edgardo. Chao. ¿Hacemos una pausa ahora? Ya volvemos con más.